En el territorio colombiano, efectivamente estamos hoy aquí en el histórico Pantano de Vargas para recordar lo que fue la batalla que se realizó, que se cumplió un 25 de julio, pero del año 1819. Estamos ya celebrando los 206 años de este importante acontecimiento. El abrazo grande, el saludo para todos los oyentes. Les compartimos también a esta hora de la mañana nuestro primer café de Boyacá. Hoy desde el restaurante El Cangrejo, en Paipa, en la calle 25, pasos abajo del Banco Popular. En Paipa, propio de dos empresas que trabajan por la salud, por el bienestar de los habitantes de Paipa en la provincia del Tundama. Si el BJ lo ha dicho, hoy estamos tras la huella de la historia, celebrando los 206 años de la batalla del Pantano de Vargas. Bueno, profe, me alegra saludarlo. Agradecimiento sincero para la familia del restaurante El Cangrejo, un sitio exclusivo en esta parte del territorio colombiano. Profe, ¿qué tal? Buen día y bienvenido hoy al espacio tras la huella de la historia. Sí, señor, un abrazo y un saludo para todos los oyentes. Estamos en el programa número 24 de esta serie Tras la huella de la educación y la acción comunal, y que hemos tenido pues algunas variantes en lo que hace referencia al nombre. Hoy estamos tras la historia, 25 de julio de 1819, cuando se efectuó la batalla del Pantano de Vargas. Estamos con nuestro anfitrión. Se trata de don Rafael Vázquez Fonseca, es el propietario de este hermoso lugar, hotel, restaurante El Cangrejo. Don Rafa, buenos días, bienvenido y gracias por abrir sus puertas para nosotros, que estamos haciendo hoy, remembrando los 206 años de la batalla del Pantano de Vargas. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, don Lucas y don Adolfo, y a los demás que están aquí dentro del restaurante del Cangrejo. Realmente bienvenidos, y sinceramente estoy orgulloso con ustedes, esta entrevista tan bonita que están haciendo acá dentro del restaurante. Bueno, ¿qué más servicios tenemos aquí, don Rafa? Nosotros tenemos el servicio de eventos de matrimonio, de convenciones, de bautismos, de confirmaciones, y varios eventos. Y tenemos también servicio a la carta, también tenemos un servicio, un menú especial, pero para los eventos. Y tenemos el servicio del hotel, que son 5 habitaciones, y 5 habitaciones familiares y 2 para pareja, un total de 26 personas. ¿Cuál es el número de contacto, don Rafa? Sí. Sí, señor, el número de teléfono. Sí, señor, 311-256. Bueno, efectivamente estamos en el espacio tras la huella de la historia, hoy aquí del Pantano de Vargas, recordando que hace 206 años, profe, se cumplió esta interesante batalla. Sí, señor, entonces decíamos, don Rafa, que es el 311-256. 6336. ¿Perdón? 6336. Listo, entonces 311-256-6336, el teléfono del Hotel Restaurante El Cangrejo. Rafael Vázquez Fonseca y doña Carmenza Benavides son los propietarios, y queremos reiterar el agradecimiento por permitirnos estar aquí hoy emitiendo este espacio tras la huella de la historia. Ya estarán llegando más invitados, don Rafa, estaremos ya con él. Sí, señor, ya estaremos. Entonces, profe Miguel José, buenos días, bienvenido a este espacio que se tiene, profe Miguel José, déjenme el espacio. Bueno, entonces, profe Miguel José, bienvenido a este espacio. Usted es una persona enamorada de la historia, enamorado de lo que es de perpetuar en el tiempo la historia, lo que ha pasado, porque el que no conoce la historia está llamado a repetirlo. Profe, bienvenido, gracias por su deferencia de estar con nosotros. Una persona que ha hecho mucho porque no olvidemos la historia. Y a propósito, podemos recordar, profe, lo que fue ese proyecto que tenemos ahí como dormido, pero que no hemos encontrado precisamente los apoyos necesarios. Profe Miguel José, buenos días y bienvenido. Lo que significa para usted como docente, como rector del Colegio Tomás Vázquez y como historiador, estar aquí hoy en este espacio. Bienvenido. Buenos días al señor director, a todo el equipo de trabajo, profesor Euclides. Mi cordial saludo, mi agradecimiento a ustedes por la invitación. Recordarle al profesor Euclides que no soy historiador, soy un lector de la historia. Pero conoce. He llegado a Paipa enamorado como
como valga la pena decir, enamorado de Paipa, como se enamoró Bolívar de Paipa. Ya se están haciendo acercamientos. Bolívar estuvo antes de la campaña libertadora en Paipa y seguramente que estuvo también después de cumplido el objetivo de la campaña libertadora, también regresó a Paipa porque fue un convencido admirador y hace un reconocimiento a las tierras paipanas por su belleza, por su grandeza. Es lo que los paipanos tenemos que llevar en el corazón. Durante toda la historia de Paipa ha sido protagónica en el evento de la campaña libertadora. Profe, ¿cuál es la importancia dentro del concepto histórico de nuestro país, precisamente esta batalla que hoy estamos conmemorando en los 206 años de historia? Bueno, lo que creemos es que es quizá el primer enfrentamiento grande que tiene Bolívar con las tropas de Barreiro, en la cual lo que se concluye y lo que se lee es que ninguno de los dos salió victorioso. Con la venia y el respeto de quienes dicen que Bolívar salió victorioso, Sublet, que era el escribiente de Bolívar, le dice a Bolívar, solamente perdimos y tuvimos 150 bajas y tenemos la estadística de que los realistas han perdido más de 500 hombres. Igualmente le dice Barreiro a Sámano, al virrey Sámano, le dice, nosotros no hemos perdido sino 143 hombres y tenemos la estadística que los patriotas, el ejército de Bolívar ha perdido más de 800 hombres. Cada quien da la estadística acorde con su conveniencia, de tal manera pues que la conclusión es que en una guerra, ¿quién gana? No hay ni vencedores ni vencidos, y menos en este enfrentamiento tan fuerte que fue el primer enfrentamiento fuerte que tiene Bolívar, el ejército libertador con el ejército realista, en donde lo que hay es un enfrentamiento supremamente sanguinario. Profe Miguel José, yo estudié en la escuela Alianza para el Progreso. Recuerdo para mi profe que en el cielo está Cecilia Caro León. En el año 64 estuvimos aquí, en la fecha del 25, porque era para Paipa muy importante y era obligatorio, se traía a todos los colegios y aquí se hacía el desfile. Tuve la oportunidad de conocer el anterior monumento, por llamarlo de alguna manera, hasta el año 69, cuando fue los 150 años del sesquicentenario. ¿Por qué, profe Miguel José Pérez, las nuevas generaciones están como perdiendo ese conocimiento histórico de lo que significa la batalla del Pantano de Vargas? Hay seguramente otros temas relevantes en la modernidad, ¿no? Pero sí, la invitación es a que como paipanos incentivemos. Yo diría que hoy el programa se llame Educación por la Historia. Para no perderla, ¿no? Para no perder, porque aquel que no conoce la historia tiene unos lastres de volver a repetir cosas que ya no valen la pena en la modernidad, en la posmodernidad. Me parece que hemos desistido en las aulas de clase, me parece que ya no tenemos esos hombres y mujeres con la experiencia de sentarse a contarnos las anécdotas, a contarnos la historia, y los jóvenes fueron perdiendo ese carisma por el conocimiento de la historia. La verdad, yo llego ya como un hombre maduro a Paipa y me enamoro de la historia de Paipa y eso hace pues que lea. No soy historiador, no soy investigador de la historia, pero tengo algunas lecturas y algunas reflexiones que pues dan cuenta de hoy sentarnos a recordar la historia
de nuestro país. Un saludo a esta hora para el profe Javier Gómez, coordinador del Colegio Tomás Vázquez, que también nos está sintonizando y que a través de Facebook Live está compartiendo la información. También un saludo para la señora Flor Patarroyo de Díaz, para doña Rosadelia Padilla y desde luego para nuestro anfitrión, don Rafael Vázquez y la señora Carmenza Benavides. ¿Cuál sería, profe Miguel José, el mensaje precisamente para que le demos la importancia que tiene esta celebración? Deberíamos sentirnos orgullosos porque bien o mal, históricamente, y así se ha reconocido que esta batalla, pues dentro de ese esquema de la campaña libertadora, pues fue importante y pues marcó pues ese derrotero para la independencia de nuestro país y otros del área. Fue el gran inicio de la puerta de la independencia y está justamente Paipa en ese pedestal. Paipa, tierra y semilla de libertad. La libertad que había sido negado por los españoles desde su descubrimiento de nuestra América y por supuesto entonces hoy reconocemos a Paipa como esa tierra que avisoró la libertad y que empezó a ser una realidad el sueño de Bolívar en su afán porque tuviésemos unas tierras americanas libres. Sí, señor, estamos en vivo y en directo desde el restaurante Hotel El Cangrejo, hablando de historia, 206 años de la historia o de la histórica batalla del Pantano de Vargas. Profe, digamos, ¿qué poder hacer desde la academia para que realmente poco a poco estemos reviviéndola y que luchemos todos, como usted lo ha indicado, que tenía usted un programa, un proyecto muy importante que incluía como un circuito turístico, ya se me olvidó cómo era que lo llamábamos, pero ya nos va a recordar, precisamente para entender que Paipa tenía un asedero y que hay muchas cosas que tenemos que recordar para no dejar perder la historia, profe Miguel José. Bueno, desde la institución educativa Tomás Vázquez Rodríguez, en el año 2016 venimos incentivando un proyecto que se llama Amemos a Paipa por Caminos de Libertad. El proyecto recoge la historia y recoge los puntos y los sitios históricos que hoy podemos hablar, como esa Paipa grande, como esa Paipa protagonista de libertad, y la invitación, por supuesto, del proyecto a que todos los paipanos amemos esta tierra como protagonista de la independencia de nuestro país y de las naciones americanas. Bueno, ese aspecto, digamos, no se ha podido consolidar, profe, porque aquí estamos mirando, mira, a lo lejos usted ve la casa de las 6 ventanas, que si estuviera esa casa en otro lugar del universo estaría muy bien conservada, con un valor histórico importante, profe, pero aquí nosotros no tenemos pues ese sentido, digamos, de pertenencia y de cuidar la historia desde ese ángulo de tener precisamente los íconos de la historia, profe. Bueno, pues la humanidad ha venido, y por supuesto en Colombia y Latinoamérica se han venido olvidando de la preservación y la conservación de esos sitios. Si usted hace un parangón con Europa, ellos, la conservación de los sitios históricos desde la historia grecorromana, hay una conservación y hoy son motivo de asistencia de turistas y de conocedores a los sitios históricos en Europa. En Colombia, desafortunadamente, pues no tenemos la cultura de la conservación y la preservación de esos sitios y somos muy pocos los que queremos
y queremos que se preserve la historia en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en la pedagogía, en las aulas de clase, en las universidades. Pero entonces eso ha llevado pues al deterioro. En otras culturas eso es motivo de producción cultural, de producción memorial, de producción económica, de producción política, cosa que no vemos seguramente en nuestro Estado, en nuestro gobierno, en nuestros gobernantes, la preservación de esos sitios históricos y de las ideas históricas que hoy circundan nuestro país y nuestro Paipa específicamente. Profe Miguel José, pues agradecerle que haya tenido esa delicadeza, esa gentileza de acompañarnos, pero yo no lo quiero dejar ir porque sabemos que tiene su agenda muy apretada, va hacia una reunión con el gobernador, con el secretario de Educación. El próximo 3 de agosto Paipa celebra una gran efeméride, que es lo que llamamos en su momento con don Francisco Ibarra el Día de la Independencia de Paipa, porque ese día llegó, según la historia, Libertador a la plaza principal. Será el día 3, un domingo 3 de agosto. ¿Cuál es la invitación, profe, para que nos acompañen? Además los invitamos a todos porque el miércoles siguiente, ¿cómo estamos el miércoles? Tendremos un espacio de 7 de la mañana en adelante para, digamos, hablar ya en detalle lo que fue esa fecha. Entonces invitemos, profe, al desfile que va a tener Paipa el 3 de agosto, pero antes los invitamos el próximo miércoles 30 a que nos escuchen por Radio La Paz para hablar de este tema. Profe Miguel José. Bueno, ni más faltaba, yo hoy hago un reconocimiento y mi alegoría porque se tiene que conservar en la memoria el día 25 de julio, fecha en que se conmemora la batalla del Pantano de Vargas. Eso no se puede quitar de la mente de los paipanos, pero tenemos que hacer la campaña para la introducción en la mentalidad paipana ese día que Bolívar entra triunfal a Paipa por el camino histórico y que, bueno, en buena hora hemos tenido quien nos ayude. Radio La Paz nos ayudó en esa bonita campaña de procurar el reconocimiento del 3 de agosto como el día, comillado, el día de la independencia de Paipa. Ese 3 de agosto en la madrugada, cuando Bolívar, después de dictar la ley marcial y de recapturar su ejército y de recomponer su ejército, sale de la despensa, la casona que está allí ubicada en Bonza, sale por el camino histórico hacia Paipa y entra triunfalmente, después de varias escaramuzas a través del camino, entra triunfal a Paipa, en donde da grito de libertad a Paipa, y eso ya lo hemos reconocido y vamos como paipanos a incentivar el amor por ese día, el 3 de agosto. No importa, este año bendito Dios nos cae en domingo, pero vamos a celebrar con lujo de detalles el desfile de reconocimiento del 3 de agosto, día de la entrada triunfal de Bolívar a nuestro municipio. Entonces, bueno, el miércoles vamos a hablar específicamente de ese tema en Radio La Paz. Les agradezco mucho, señor director, a todo el equipo de trabajo, al profe Euclides y a todos los presentes, pues, maestros historiadores, que ustedes tienen las mejores versiones que yo de la batalla de hoy, 25 de julio. Mi reconocimiento para ustedes y mi agradecimiento por haberme invitado. Muy amable al profe Miguel José. Seguimos con más invitados. Estamos desde el Pantano de Vargas. Mi estimado Álvaro, tenemos aquí en nuestro lado a una persona muy querendona de la tierra, doña Flor Patarroyo de Díaz. Señora Flor, buenos días, bienvenida. Y cuénteme un poquito de su infancia y cómo era el Pantano de Vargas
precisamente que era un pantano, ¿no, señora Flor? Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por saludarlos, por dejarnos acompañarlos en este sitio histórico del Pantano de Vargas. Pantano de Vargas se llama porque anteriormente era un pantano, completamente. Pantano a nivel de la carretera para abajo, lo que hoy son las grandes ganaderías. Hasta el río Chicamocha. Lo canalizaron el pantano, por eso quedó el nombre Pantano. Y Vargas, porque el señor Juan Faustino Vargas vivía ahí en la casa donde es el museo. Ah, era el dueño de esta zona. El dueño de la casa ahí, que vivía con 14 hijos y la esposa. Con 14 hijos porque anteriormente no había televisión. Había buena familia. Entonces, bueno, ¿cómo era la vida en ese entonces, cuando su merced tuvo su infancia? Me dicen que tocaba pasar en balsa de un lado a otro, ¿no? Para movernos. Sí, para movernos, sí señor, prácticamente a caballo. Mi papá era un toro, y en ese toro montaba en el toro y salía a las plazas a donde lo invitaban, a Sogamoso, a Paipa, a Tunja, a Duitám, a todas las partes que lo invitaban, él salía a caballo en su toro. Señora Flor, ¿cómo se cultivaba? ¿Qué más se cultivaba en esa zona? ¿De qué vivían en ese entonces, digamos, sus padres, sus abuelos? Ellos vivían cuando prácticamente construían, sembraban papa, maíz, alberja, de todo lo que se producía el piso. Bueno, su merced, ¿qué recuerda de su infancia y cómo si es que se celebraba, digamos como hoy que estamos celebrando la batalla, cómo era en ese tiempo y dónde era la escuela, cómo era la vida en ese entonces, señora Flor? La escuela era donde es hoy la casa de, donde es la casa de qué, el museo, sí, ahí era la escuela, y de ahí salimos, de la escuela salimos prácticamente de primaria. De primaria salimos de ahí. Y luego salimos de ahí y nos mandaron de Tunja, de la gobernación, nos mandaron 2 profesores y 2 profesoras. Y nos enseñaron modistería, sastrería, trabajo manual, oficios domésticos y culinaria. Durante 2 años no aprendía uno. Ah, sí, señor. Señora Flor, ¿y se celebraba la fiesta? ¿Había alguna conmemoración el 25 de julio en esa época o más bien no? No, eso no se celebraba, no. Gracias a Dios que ahora sí se está celebrando porque estás representando el monumento y se representa la historia. Su merced tuvo la oportunidad de ver, y claro, ¿se acuerda del anterior monumento que había aquí, que estaba encerrado en rejas? Sí, señor, sí, señor. Yo tengo una foto allá en la casa, una foto lo que era el monumento anteriormente, que ahí existía, era Juan José Rondón y la Reina Victoria. Ah, la Reina Victoria, Juan José Rondón. Sí, señor. Muy bien. ¿Ha cambiado mucho el Pantano de Vargas, señora Flor, de esa época a hoy? Pero cantidad de cantidades ha cambiado, porque después de ser un pantano, ahora son las grandes ganaderías que existen. Bueno, pues démosle un aplauso a ir mis amigos acá, a la señora Flor. Muchas gracias por habernos madrugado con nosotros. ¿Y cuál sería el mensaje para que lo están viendo a través de Facebook Live, para que visitemos el Pantano de Vargas y algo importante, que no olvidemos la historia, señora Flor? Que nos sigan acompañando y que Dios y la Virgen dé toda la licencia en el sentido. Bueno, vea usted, una gran lección. Muchas gracias, señora Flor, por estar con nosotros. Ya continúan llegando más invitados a esta hora de la mañana. Ya estaremos en un momentico hablando con la señora Rosaelia, que también nos va a dar otra visión de otra época de Paipa. Está ya con nosotros el doctor Carlos Eduardo Vargas Contreras. Lo hemos invitado, al igual que Fabio Sandoval, igual que don Francisco Ibarra, que ha llegado desde Samaniego, Nariño, porque vamos a ir tocando diversos aspectos de lo que es
historia del Pantano de Vargas. Nos toca Carlos Eduardo, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Usted es una persona querendona de la historia, querendona de su terruño, querendona de perpetuar los grandes eventos, los grandes conceptos. Inicialmente su saludo y lo que significa, pues, para Paipa y su conocimiento, lo que debiera ser y de pronto no es lo que la histórica batalla del Pantano de Vargas. Buenos días y bienvenido. Profe Euclides, buenos días. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Radio La Paz. Don Adolfo, buenos días. Muchas gracias también por la invitación. Su merced se trajo de verdad una mesa amplia para todos los temas, ¿no? No creo que el señor Ibarra vaya a hablar muy bien de todo este proceso porque en el terruño de Pasto precisamente como que no quieren mucho... A mi general. Digamos, a mi general Bolívar. Pero bueno, hay unas connotaciones, ¿no? Creo que más allá de entender la minucia de la historia, que hay gente que se dedica a eso, es también tener nosotros la posibilidad de reconocer también, digamos, toda esa exaltación que se hace al esfuerzo de esa generación y desde ahí empezar a entender también cómo podemos nosotros construir una sociedad que pueda perfilar otro tipo de desarrollos en este territorio, ¿no? Bien lo hablaba mi señora aquí, habitante del Pantano de Vargas, cómo el territorio empieza a cambiar desde la misma geografía y los seres humanos debemos estar también al tanto de estar pendientes de articular esos cambios también en función, no solamente de seguir viviendo en el territorio, sino de mejorar también el estar en el mismo territorio, que creo que era una de las búsquedas que tenían estos señores en aquella época cuando decidieron quitarse parte de ese yugo que se tenía en esa época por parte de los españoles, pero que desafortunadamente el mensaje todavía no lo hemos entendido y seguimos presos de otro tipo de situaciones que no nos permiten tampoco coexistir como de una manera más armónica en el entorno con los demás. Carlitos, y le digo con todo el cariño, ¿no? Así Carlitos dirá que me diría don Jorge Solano, no se ha igualado, ese es el doctor Carlos. No. Pero bueno, es que quería, usted fue secretario de Cultura y Juventud de Paipa, ha estado en el mismo nivel, a nivel del departamento. ¿A qué podemos atribuir el hecho de que en Boyacá, y exactamente aquí en el Pantano, no hayamos buscado la forma de preservar la historia? Decíamos, mire, aquí estamos viendo la Casa de las 6 Ventanas, que es un vestigio. ¿Por qué se cree que se da esta circunstancia y por qué hemos perdido como la huella de la historia, Galito? Hay una contradicción desde la esencia misma y es que es un bien patrimonial, ¿no? Y el patrimonio hace alusión a algo que supuestamente conocemos, pero digamos en este caso de lo arquitectónico, bueno, y en todas las vertientes de lo que implica el término de patrimonio, ya hacer las intervenciones son demasiado costosas, es decir que hay que buscar especialistas para que puedan intervenir. Esta Casa de las 6 Ventanas tiene una connotación y es que es un bien privado y desafortunadamente tampoco se ha entendido el valor que se le pueda rescatar a ese bien patrimonial desde el ejercicio de lo privado, ¿no? Y desde lo público, pues efectivamente las inversiones que hay que hacer son muy costosas. Hay un ejemplo puntual y es la restauración de la iglesia que está en el municipio de Monguí. Tuvo el ministerio que reunir prácticamente todo el recurso que de alguna manera se gestionaba en el área de patrimonio y poderlo invertir para recuperar solamente la cúpula de la capilla que valía 7.000 millones de pesos. En el caso de un municipio como Paipa, si bien es cierto, pudiese llegar a adquirir el terreno, la inversión para poder intervenir ya en la restauración sería casi que inalcanzable. Y hay ejercicios también de gestión de recursos que se pueden dar, pero pues desafortunadamente los bienes patrimoniales que están, digamos, en declive no son muy pocos en el departamento, es muy grande la cantidad de bienes y por eso también la intervención de los mismos se demora, ¿no? Entonces es algo muy triste también, pero yo creo que no debe ser una responsabilidad solamente del estamento público, sino que también debe ser una responsabilidad del mismo estamento privado. Los dueños de estos bienes desafortunadamente no han podido concebir la magnitud de riqueza que tienen los mismos y pues por eso también empiezan a decaerse. Además que la ley ha sido también como un poco drástica y compleja para poder hacerles intervención de tal manera que no llegue a suceder lo que desafortunadamente nos está sucediendo con la Casa de las 6 Ventanas. Estamos a las 7:49 minutos desde el Pantano de Vargas, hoy conmemorando 206 años de la batalla. Vamos a ir alternando, Carlitos,
tenemos, aquí está con nosotros doña Rosadelia Padilla, ella es llanera, pero vino a Paipa desde la época del 2000 o de 1969. Doña Rosita, buenos días, bienvenida. ¿Y qué recuerda usted de su época en que llegó a esta tierra santa, como dicen algunos, del Pantano de Barra? Buenos días y bienvenida a Radio La Paz. Muy buenos días, don Euclides, a todo el grupo que está aquí. Bienvenidos todo Boyacá. Hace más o menos 55 años llegué a esta tierra. Soy llanera, llevo en mi sangre también ese grito de libertad y he colaborado aquí en esta tierra que la considero mía ya. ¿Cómo ha sido, digamos, cómo ha cambiado el pantano desde esa época? Como se lo conoció, llegó en el año donde precisamente se erigió este monumento, ¿no? Sí. Cuando yo llegué a esta tierra, vine a conocer la familia de mi esposo, de Bernardo Vázquez. Que en paz descanse. Estaban construyendo el monumento. En ese año hubo el sesquicentenario, conocí un sitio, lo había conocido porque estudié un año en Tunja, en la normal, había conocido el monumento anterior, yo tendría por ahí unos 13, 14 añitos, tal vez cuando vine a conocer esta tierra. Luego ya me residencié aquí en el Pantano de Vargas, él era de aquí, y nuestra casa al principio fue donde mi suegro, Luis Antonio, y luego hicimos nuestra casa aquí detrás del monumento, que ha sido el hogar de estos 55 años. Ha cambiado siempre harto, pues yo más que todo, como mi labor ha sido, primero inicié en el colegio, fui como fundadora con otra persona de Paipa, el colegio que funciona aquí en Pantano de Vargas. Yo era profesora en el llano. Y luego estuve vinculada mucho a la parroquia, desde, se puede decir, hace muchos años, en el tiempo que llevamos de parroquia, estuve como en el centro de culto ayudando, luego cuando estuvo el párroco Jesús Becerra, y luego con Padre Jaimito, que fue el que impulsó el amor a la Santísima Virgen de la Libertad, que se llama aquí Nuestra Señora del Rosario de Tutasá. Bueno, esto es una historia que se nos ha tenido, pues vea, estamos aquí compilando la experiencia de personas, digamos, pedagogos, conocedores de la historia, con personas, como decimos coloquial, de a pie, que nos cuentan cómo ha sido la evolución. ¿Cuál sería su mensaje, señora Rosita, para todos los oyentes que la están viendo en el mundo? Un saludo para el primo Ariel, que nos está viendo allí desde la ciudad de Villavicencio, y a toda la familia Vázquez y a la familia Padilla, bueno, a todas las grandes. ¿Cuál es su mensaje para que vengan al pantano, que conozcamos la historia, señora Rosita? Bueno, yo creo que siempre había tenido esa idea que siempre se nombra la batalla del puente de Boyacá, como fue, sí, con ella se selló nuestra independencia, pero si se hubiera perdido la batalla en el Pantano de Vargas, seguro que no se hubiera ganado la del puente de Boyacá, porque aquí fue una batalla muy sangrienta, según cuenta la historia, y fue duro, pero gracias a la intervención que hizo Simón Bolívar a la Virgen de los Tiestecitos, ella reconfortó a los llaneros que venían muy mal y les dio ese coraje para poder ganar la batalla. Con 14 llaneros, como lo muestra el monumento, ellos ganaron la batalla y así nos dieron la libertad y se hizo más fácil el paso al puente de Boyacá, donde se selló la independencia. Mi mensaje es que conozcamos la historia, que en los colegios se viva estas fechas. Aquí en Boyacá se vive el Pantano de Vargas, en otros departamentos tal vez ni se nombra, no conocen el sitio. Los invito a todos los turistas, a todos, que se empapen de la historia del Pantano de Vargas, que visiten nuestro monumento, que lo amemos, lo respetemos. Y también que no olvidemos que quien ayudó a Simón Bolívar en esta batalla fue la Virgen del Rosario de la Libertad, que se llama aquí. Que seamos devotos de ella, que lo amemos y que por encima de todo está nuestra religión. Muy amable, la señora Rosita. Un aplauso para la señora Rosita, que nos ha hecho una gran demostración. Estamos hoy desde el histórico Pantano de Vargas. Vamos a saludar, Carlito, de ella, a Fabio Sandoval Fonseca, y ya ha estado también don Francisco, un saludo especial. Y pues ahora que nos han puesto en el contexto de la historia, Fabio, buenos días, bienvenido. Y empecemos a hablar un poco desde la visión histórica de lo que significa este monumento del cual estamos aquí, recordando que en 1969 fue erigido en cabeza del maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Buenos días, Fabio, y bienvenido.
Buenos días, Euclides, amables oyentes. Mira, yo preferiría de pronto, apartándome un poco de lo que sugieres, me gustaría ver los testimonios de las personas de aquí. Ah, bueno. Primero porque es un privilegio compartir con ellos y segundo porque hay información de primera mano que quizás no conozco y me gustaría conocer. Sí, señor, válido la Muchas inquietud. gracias. Vamos Y a ya hablar. estoy al tanto para responder a tu... Sí, señor. Vamos entonces a recibir a la señora Engracia Ramírez. Eso, Engracia Ramírez Vázquez, también es muy conocida aquí. Señora Engracia, buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Qué más? Cuénteme un poquito de la historia de lo que su merced vivió cuando esto era un pantano. Sí, esto era un pantano y teníamos que pasar una carretera por los potreros. Y aquí cuando yo llegué a esta tierra, llegué muy joven, muy niña. Yo era muy pequeña, mi madre me trajo de la mano, me pasaba por los potreros. Y aquí estaban descargando, hay unas cosas blancas. Yo veía unos costales, unas cosas que no sabía qué era. Y mi madre decía me contaba que ahí iban a hacer el monumento, iban a poner allá un nombre, de nombre Rondón, no sabía quién era. Me dijo mi madre, yo cuando era pequeña. Y yo vi aquí una cantidad de gente que se llenó en el año de 1948, eso harto. Tanta gente llegó, Virgen Santísima, y mi mamá nos asustaba porque decía que era... Pero llegaron a que les dieran alimentación porque iban a trabajar, que iban a hacer el monumento. Nosotros vivíamos ahí en una casa, pero tan pobres y esto, pero ahí alimentamos mucha gente, de los que estaban haciendo el monumento. Ahí llegó un doctor Arenas Betancourt, que era el ingeniero. Él fue el autor, sí, señor. Y un doctor Pachu, Francisco, no sé cómo se llamaría. Sí, estaban haciendo el monumento, ahí les dimos la alimentación como a unas 80 personas. Todos los trabajadores del monumento. Nosotros les colaboramos con la alimentación. Y yo, ¿qué más les puedo contar? ¿De qué vivía aquí la comunidad? ¿Sus padres, sus abuelos, qué hacían aquí en la región? Mis padres, mi mamá vivía de un negocio chiquito de color. Ah, venta de color. Sí. Y ahí vivíamos pobres y cargando leña, haciendo los oficios. Yo por lo menos era una niña pequeña, no joven. ¿Cuántos años tiene hoy, señora Engracia? Yo tengo hoy 96 años. ¿Cómo se celebraba en esa época de su niñez la fiesta? ¿O si se hacía o no fiesta aquí en el pantano? Venía mucha gente el día del 25 de julio, venía mucha gente de Paipa y venían a caballo, porque no había carretera, eso se venía por la calle que se llama de esto. Y aquí era donde veníamos, había una misa. Y venían unos doctores y hablaban. ¿Echaban discursos? Sí, lo cansaban a uno. Sí, lo cansaban. Pero nosotros estábamos ahí escuchando. Y mi madre estaba pensando en hacer la casa, porque eso no teníamos ni casa. Vivíamos en la casa del vecino, un ranchito que había de paja allá abajo. Sí, y ahí vivíamos. Eso no había. Mi madre estaba procurando hacer casa. Y sí, ahí venían muchos doctores, pero venían a caballo, hacían aquí, les traían almuerzo, no sé de dónde. Señora Engracia. De don Luis María Rosas. Sí, de donde don Luis María Rosas les daban la alimentación, antes de nosotros les daban la comida, cuando empezaron con los ingenieros que venían. Toda una historia. ¿En qué año se acuerda que hicieron la carretera esta de Paipa al pantano? ¿No se acuerda bien? Eso pues, no me acuerdo bien. Yo era una niña joven. Es una niña muy bella todavía, señora Engracia. Pues démosle un aplauso a la señora Engracia, que nos ha venido a acompañar.
Pero cuando hicieron ese monumento, también yo le pasaba, era llevando flores para los turistas que llegaban. Y me cogía flores del potrero y del pasto y de donde topara, y echamos un manojito y le llevábamos. Era un negocito al también. Turista. Al turista. Al turista. Y como éramos niños, nos daban una monedita y uno se quedaba tan contento. Se quedaba contento. Muy bien, doña Gracia, muchas gracias por este aspecto. Continuamos entonces con nuestros invitados especiales. Estamos tras la huella de la historia. Bueno, Fabio, entonces retomemos el tema, y igualmente don Francisco Ibarra, para que hablemos de la importancia histórica de esta batalla. Igual, entonces vamos a ir participando todos sobre ese tema, así retomamos, y también pues vamos hablando porque tenemos que hablar de la participación de la mujer, lo que fue lo de las Juanas y demás. Vamos a hablar de la historia del monumento, la importancia histórica de la batalla. Son aspectos generales que vamos a ir abordando con nuestros invitados. Entonces, Fabio, estábamos hablando de la importancia de esta batalla históricamente, y alguien decía, no sé si usted mismo me dijo la frase, que el que ganaba la batalla es el que escribía la historia. Entonces, ¿cuál es la incidencia de esa circunstancia? Porque solo se conocía como una arista de la historia respecto, bueno, el caso específico de la batalla. Nuevamente le saludo y le agradezco mucho a nombre de Radio La Paz que haya estado con nosotros, o que esté con nosotros, Fabio. Una vez más, bienvenido. Bueno, Euclides y amigos de la mesa, hombre, yo tengo algunas reflexiones a partir de lo que acabo de escuchar. La primera del señor rector, el señor Pérez, profesor Pérez, cuando él dice o compara los hitos históricos de cómo los conservamos y cómo en otros lugares tiene una connotación mucho más importante. O sea, les dan la importancia que quizás tienen. Y es que, ¿por qué se conservan los lugares históricos o religiosos? Pues simple y llanamente porque el espíritu de los hombres trasciende en ellos. La batalla del Pantano de Vargas aún se está librando, ¿sí? Aún se está librando, es algo presente, es algo actual. La segunda reflexión, la que hace Carlos Contreras, en el sentido de que no hemos entendido a veces, y eso nos dificulta también la convivencia, ¿por qué no? O estamos presos de algunas otras influencias, es la trascendencia de la batalla del Pantano de Vargas, o de todas las batallas que se libraron durante la contienda libertadora. Porque una batalla, de todas maneras, cuando usted se enfrenta a alguien, Euclides, pues, y la prensa sí que tiene que decir, pues es un encuentro de todas maneras. Usted puede tener una percepción de las cosas, yo otra, eso es una batalla. Y la podemos librar, pero pero no se pierde el respeto, no se pierde el calificativo que yo pueda tener a usted como persona. Una batalla es un encuentro, luego es trascendente. Y entonces yo digo lo siguiente, está bien, cuando la batalla se libra, fue una batalla que se perdió 2 veces, en palabras del cronista O'Higgins. Se perdió 2 veces, hasta que al final, a las 6 de la tarde, ya la providencia o el azar o ambos lograron que, por un hecho casual, porque el ejército realista estaba en ese momento apertrechándose para hacer el último ataque, pero los cogieron, en términos coloquiales, con los calzones abajo. Y la una lluvia estampilla también. general de caballos, y hubo una huida hacia adelante. Hubo desconcierto en la tropa. Hubo desconcierto total, y ahí fue en donde se define realmente la contienda. Según los datos de meteorología, el Pantano de Vargas, y lo confirma doña Engracia, estaba viviendo un fenómeno de la Niña. Estaba completamente inundado el valle. O sea, no había en dónde realmente librar una batalla, ¿cierto? Digamos, esas son las condiciones del teatro de los hechos. No estaba dado para librar una batalla. Hubo muchos hechos extraordinarios
que no los dice, o sea, no los plasma tanto la historia como de pronto la arqueología. Por eso, para yo en lo personal tener un juicio cierto, necesito, y de pronto con la anuencia de las personas aquí presentes, poder recorrer el campo de batalla una vez más para hacer unos hallazgos, pero esos ya se hicieron sobre la base de la ciencia de la arqueología. Se descubrieron casquetes, se descubrieron trajes, se descubrieron... Y esto realmente es un campo santo. O sea, fue una batalla demasiado sangrienta, fue una batalla de lado y lado llena de heroísmo. Entre otras cosas, esas mujeres extraordinarias que cumplieron una cita a ciegas con la historia, las Juanas, también había Juanas dentro de los españoles, el ejército español, y murieron de lado de bando y bando. Entonces es una demostración de valor, de abnegación, de iniciativa, y ahí es donde yo quiero llegar y que de pronto difiero un poco de cuando dice los 14 lanceros, ¿ok? Pero a las 3 de la tarde yo pregunto, ¿y la infantería? Y a las 4:30 de la tarde, ¿y las Juanas? Y a las 6 de la tarde, bueno, los lanceros. O sea, hubo mucha gente que se inmoló y que no ha recibido suficientes créditos. El reconocimiento. Pero es que yo a una Juana no le puedo hacer un monumento. Yo la Juana simplemente la acojo y esa Juana es mi esposa, es la señora, ese es el monumento que yo puedo hacer. Un reconocimiento al valor indescriptible de la mujer boyacense. Es lo que yo podría deducir. Hay muchas lecciones que da la batalla del Pantano de Vargas. Hay mapas, hay tratados. Y yo sí quisiera definitivamente que tuviéramos, digamos, empezar como a darle ese sentido, esa connotación profunda que tuvo ese hecho de armas. Entonces, termino diciendo en esta primera intervención, entrada, como dice la batalla, en esta entrada, que tenemos que apoyarnos, sí, en los testimonios, la información primaria, los testimonios de la gente, la información secundaria, que es lo que la historia aporta, y la demostración en campo, que es la que la arqueología, aquí tengo los documentos, que no vienen al caso, sobre cómo ayuda a discernir el hecho. ¿Esto qué significa, Euclides? Y también para mis conciudadanos. Es un hecho tan lejano, tan oscuro, tan incomprensible. La única manera es que yo tenga que acercarme a él para convertirme en ¿qué? En testigo. Yo quiero ser de aquí en adelante un testigo de excepción de la batalla del Pantano de Vargas. El Libertador, también hay que decirlo, no sale bien librado. No me refiero a la batalla, me refiero a todo su devenir, como prócer. Y de él, ¿qué me atrae? Su parte humana, sus equivocaciones, y el prócer, el héroe caído. Es lo que a mí de Bolívar. Yo, cuando voy a San Pedro Alejandrino, no puedo evitar ese sentimiento que estoy expresando aquí. El héroe caído, el ser humano, no el prócer, no, como era. Y sobre eso hay otra lectura que pues habrá que en su momento darla, porque tiene que ocupar el lugar que le corresponde en la historia, por supuesto. Sí, señor. Estamos hoy desde el Pantano. Vamos a saludar también a don Francisco Ibarra, que nos da una rápida visión desde su óptica como historiador, como estudioso de lo que significa para el país, para la historia, la batalla del Pantano. Don Francisco, buenos días y bienvenido. Profe, muy buenos días. Un gran saludo a todos los oyentes de Radio La Paz. Pues primero que todo, no soy historiador, profe. Llamemos a las cosas por su nombre, decimos nosotros en Radio La Paz. No, yo soy un estudioso de pronto. Pero mire, hablando de batallas, hablando de la lucha de independencia, hay tres términos, que es una escaramuza, que es un combate y que es una batalla. Eso se cumplió en la batalla de la independencia. Aquí no, pero yo quiero hoy, sí, estamos dedicados de aquí. Pero mire, aquí, para llegar a la batalla hubo escaramuzas y hubo combates. En el camino. En el camino, exactamente. Exacto, mire, por ejemplo, el Tópaga, exactamente, eran combates, Corrales, Paya, hubo combates. Y luego se concretó ya lo que fue la batalla del Pantano de Vargas, que afortunadamente, mire, estamos celebrando los 206 años hoy, 25 de julio del año 2025.
Es muy importante. Yo dije una vez y decía que la historia está mal contada, porque la historia la cuenta el que gana. Porque investigando muchas cosas vemos que hay unas falencias en cuanto a la historia, pero igual no nos corresponde eso. Lo que nos corresponde es decir lo siguiente, que nos corresponde a los paipanos es recuperar este sitio tan histórico, y usted recuerda, profe, y don Adolfo, los compañeros de Radio La Paz, que en el 2017 decíamos que viene una época súper importante, una fecha importante, para que el Pantano de Vargas se conecte con Paipa, con una autopista, cuando fue el bicentenario. El famoso bicentenario, sí, sí. Se dejó pasar esa fecha tan importante, porque veníamos con Fabio en la colectiva de Taxudísimo mirando, realmente la carretera no es que sea buena la carretera. Y eso que le emitían ahorita es una buena inversión. Sí, pero lo que pasa es que son maquillajes, ¿no? Bueno, pero digamos yo les conto, quiero, digamos, don Francisco, doctor Carlitos, y digamos es que pues el tiempo no nos da para hacer todos esos análisis tan profundos, pero yo les proponía que me dieran un concepto de lo que significa la batalla. Otro aspecto fundamental para nosotros es hoy lo que significa históricamente y turísticamente el monumento, ¿cierto? Porque es que nos falta hablar de otros temas que les tengo ahí preparados, pero entonces nos toca ser un poquito sucintos, sí, para aprovechar el tiempo. Entonces, ¿cuál es su concepto de lo que pasó aquí el 25 de julio? Pues fue la consecuencia de lo que le estamos hablando, ¿no? Que el propósito era prender la independencia de Colombia. La independencia de Colombia. Y se viene a dar lo que decía la señora Adelita. Si no se hubiera ganado la batalla del Pantano de Vargas, no se ganaba tampoco la batalla del puente Boyacá. Pero también tenemos que recordar lo que fue la batalla en Pienta. Sí, que es muy importante eso, porque esa fue la verdadera batalla, porque ya se detuvo el avance de los realistas para apoyar los ejércitos en el Pantano de Vargas. Bueno, estamos desde el Pantano de Vargas hoy, 25 de julio. Bueno, les propongo otro tema global. Entonces, ¿qué importancia tiene para la historia de Colombia, Carlitos, este monumento que fue erigido en el año del 1969, precisamente donde el maestro Arena Betancur lo culminó? Bueno, yo creo que los paipanos somos muy afortunados, ¿no? Por esa connotación de la capital turística del departamento de Boyacá tiene varias implicaciones. Tenemos una riqueza natural, que son las aguas termominerales. Tenemos también otro tipo de riqueza que viene ya a estructurarse después con el tema del lago Sochagota, y tenemos una riqueza histórica con lo que sucedió aquí en el Pantano de Vargas y con lo que posteriormente vino también como a resaltar, y es este gran monumento, porque si no estoy mal creo que es uno de los más grandes que tenemos en Latinoamérica, ¿no? No es cualquier cosa. Y creo que en ese sentido, pues nosotros, si bien es cierto, hay mucho por hacer todavía, pero creo que la conciencia de lo que ha sucedido se rescata aún. Son 200 años, efectivamente en el bicentenario, decía el señor Ibarra, no hubo como esa atención también para seguir resaltando estos espacios, pero esta iniciativa de su merced, de lo que es Radio La Paz también, que es patrimonio paipano, nos permite a nosotros seguir hablando del tema y por supuesto seguir siendo conscientes de esa riqueza que tenemos a través de ese gran monumento que nos presenta y que está en este día hoy de conmemoración. Entonces, falta, insisto, ya tenemos esa gran estructura física, ahora nos falta también acudir a hacer que la estructura social de este municipio, que no es tampoco cualquier municipio, pueda seguir dando ejemplos. Para mí es motivo de orgullo y creo que eso va en sintonía también con lo que ha sucedido, que los paipanos seamos capaces de clasificar en la fuente, por ejemplo, hablando de residuos sólidos. Somos una comunidad supremamente organizada de alguna manera, que ni siquiera en la capital del país, hablando de la connotación nacional, se tiene esa referencia. Nosotros sí la poseemos y creo que son este tipo de situaciones o este tipo de particularidades o que nos ofrece el territorio tanto en términos geográficos como históricos, las que nos permiten también con orgullo, digamos, que lanzar iniciativas de orden nacional para que puedan ser una referencia a seguir también por otras comunidades.
Para don Francisco, ¿qué importancia tiene este monumento que por allá fue dado, que se conmemoró el centenario y que tuvo como diseño arquitectónico al ingeniero Guillermo González Zuleta, que fue declarado como monumento nacional por medio del decreto 1744 del 1 de septiembre del 75, y que también se hizo un reconocimiento en una serie de billetes de 1.000 pesos en 1987, que tiene pues esa connotación, pero de usted como estudioso y como amigo del turismo, ¿cómo hemos explotado? ¿Qué no estamos haciendo bien para que Paipa sea conocida más a través del monumento del Pantano de Vargas, don Francisco? El monumento al Pantano de Vargas, como decía Carlitos, es uno de los monumentos más altos y grandes que tenemos en Sudamérica. Construido por el antioqueño Rodrigo Arenas Betancourt. Mire, cuando uno llega a un municipio, a una región, lo primero que uno pregunta son sitios históricos. Algo para conocer. Para conocer. Y eso es muy importante, no solamente para Paipa ni para Boyacá, para Colombia. El monumento al Pantano de Vargas. O sea, realmente fue un gran acierto construir ese monumento. Y lo más importante es que conectemos este sitio del Pantano de Vargas, de manera especial el monumento, con la ciudad de Paipa, como les digo y lo repito, con una buena autopista. Bueno, para Fabio Sandoval, ¿qué importancia tiene este monumento? Y tanto que lo que representa como historia, claro, pero digamos dentro del aspecto que dice don Francisco, muy importante su aporte en cuanto a que hace parte también de una riqueza histórica de Paipa, Fabio. Es de una importancia absoluta, Euclides, y comparto con ustedes coincido con ustedes. De todas maneras, el maestro Arenas se quedó con el pesar de que el monumento como tal no se terminó. El monumento de la lanza, que es el símbolo, era en una estructura dorada. Quedó sin terminar. El monumento está sin terminar. Hay una cosa fascinante y es el óxido que se ha apoderado de las figuras. Le da una fuerza, una connotación histórica, una sensación de poder. Cada vez que uno se enfrenta al monumento, hay una sensación de poder, esos caballos alados. Y he visto fotografías y no saben qué hacer con él, es decir, de darle esa parte como lírica. Es que es casi un monumento lírico, es que es una cosa y que, claro, recrea la carga de caballería. Lo segundo, Euclides, es que tenemos un espacio, a mi juicio, que está un poquito desperdiciado y es, no sé cuánta área tenga el monumento, Carlitos, para que de pronto la gobernación le eche mano y hacer el auditorio. Sí, hacer el auditorio y hacer un holograma de la batalla en ese sitio, igual que hicieron en el Puente Boyacá, el holograma, ¿no? Entonces, un auditorio y un holograma de la batalla del Pantano. Me parece importante en ese lugar. Sitio de conferencia, deberíamos estar sentados ahí, no porque aquí no genial el lugar, pero es decir, básicamente si se puede terminar el monumento, la lanza dorada como la concibió en su origen el maestro Arenas, y para terminar el auditorio bajo la base del monumento. Eso sería una cosa que yo pediría. Ahí está el mapa de las batallas, está el holograma de cómo sucedió y todo eso. Bueno, tenemos a nuestro director que nos quiere compartir también a esta hora los mensajes de los oyentes, de los televidentes, como diría alguien, y que a través del Facebook Live nos están viendo en todo el mundo. Hablo. Bueno, efectivamente, profe, continuamos aquí en el restaurante El Cangrejo, hoy originando este programa tras la huella de la historia. María Isabel Vargas Puerto nos dice buenos días para todos los habitantes de Paipa del departamento de Boyacá, extraordinario programa. Gracias a María Isabel Vargas Puerto, allí en la Secretaría de Agricultura. Claudia Leonor Arce Monroy, excelente escuchar la historia de lo que ha sido precisamente la batalla del Pantano de Vargas hoy cuando estamos celebrando los 206 años de este importante acontecimiento. Los oyentes y bueno, quienes siguen nuestra información también a través de la página de Facebook Live están observando al fondo precisamente esa imagen, Fabio, maravillosa de lo que fue, bueno, antes era un pantano, ahora ya realmente no es un pantano, ahora hay pastizales donde pues hay una gran cantidad de ganado, que a propósito el Pantano de Vargas se caracteriza también por ser una región productora de leche. Mesías Corredor, desde la capital del departamento,
recordar a líderes sociales que contribuyeron con acciones comunales al desarrollo del sector del Pantano de Vargas, como Jesús Sánchez, Francisco Estepa, Luis Vázquez, Víctor Díaz y otros. Un abrazo grande para el doctor Mesías Corredor en la capital del departamento de Boyacá. Gracias por su sintonía. Igualmente el abrazo para el médico Jorge Augusto Sandoval Rodríguez. Hace referencia al comentario que hacía hace algún instante el profesor Miguel José Pérez Cubillos. María del Rosario Bella Martínez también nos sigue a esta hora de la mañana. Igualmente Luis Ángel Ochoa Echeverría en la capital de la República. Dice Luis Ángel: hoy en conversación y celebración de un hecho que vino a marcar la libertad de Colombia. Por lo tanto, es importante, dice él, recordar lo que fue este acontecimiento del 25 de julio, pero en el año 1819. Seguimos disfrutando, gracias a nuestros amigos del restaurante El Cangrejo, de este exquisito café de Boyacá, que en Paipa lo pueden disfrutar también. Por allí he visto al señor Vázquez en el Sabor de la 25, en la calle 25, pasos abajo del Banco Popular. Bueno, profe, más invitados, más historia de esta interesante historia, profe. Sí, señor. Vamos a hablar de algo que es fundamental, que es la participación de las mujeres en la campaña libertadora de 1819. La llamamos las Juanas. En tiempos de batalla muchas mujeres decidieron también ir a la guerra. Lo hicieron aunque su vida corriera peligro en el intento. Las mujeres que se unieron a la campaña libertadora fueron conocidas como las Juanas de la Independencia. Ellas fungieron como enfermeras, como espías y empuñaron armas. Incluso la historia cuenta que durante la ruta de la campaña libertadora, justo en el cruce del páramo de Pisba, la mujer de un soldado del batallón Rifles entró en dolores de parto y dio a luz a un niño que fue envuelto en camisas rotas. Al día siguiente, con su recién nacido en brazos, estuvo lista para seguir la marcha. Recordamos entonces a unas heroínas y Juanas como Simona Amaya, que tiene mucha historia, Concepción López Fernández, como Juana Escobar, como María Josefa Canelones, como Matilde Anaray, como Casilda Zafra, como Juana Bear, como María Estefanía Parra, entre otras. También estuvo Evangelista Tamayo, está Rosaura Rivero, está Anselma Leighton, María del Rosario Devia, Luisa Trilleros. Bueno, para seguir nombrando, entonces empecemos con don Francisco aquí por este lado, a ver su opinión de lo que significa en la campaña libertadora la participación de las mujeres en este importante evento que pues tuvo su momento crítico también, pero importante en la historia, que es la batalla del Pantano de Vargas. Don Francisco, hablándonos de las Juanas. Claro que sí, profe, un reconocimiento a la mujer, de manera especial a las que se sumaron a este proceso independentista. En resumen, las Juanas fueron un grupo diverso de mujeres que con sus habilidades y compromisos desempeñaron un papel fundamental en la independencia de Colombia, dejando un legado de valentía y determinación que aún hoy es reconocido y admirado. Pero realmente es muy importante el trabajo de la mujer, como usted decía, fueron espías, fueron costureras, preparaban los alimentos, fueron enfermeras. De manera especial, miren, el trabajo más importante, pienso yo, que el Libertador les encomendó, ser espías. Ellos llegaban a los ejércitos realistas a sacar información. Y miren la bondad de ellas, la gentileza de ellas, y el patriotismo y el heroísmo de ellas. Así es que mis respetos para las mujeres, en este caso las Juanas. Bueno, Carlitos, hablemos entonces también desde su óptica y el conocimiento que tiene con su experticio académico, la importancia de la mujer en la campaña libertadora, y que aquí las conocimos. También nos hemos enterado que no solamente aquí se llamaban Juanas en el lado nuestro, sino también se llamaban Juanas en el área español, Carlos. Bueno, profe, yo sí quisiera hacer una contextualización. Hace poco estaba escuchando, hay un podcast de Diana Uribe hablando de Federico García Lorca, ¿no? Es un poeta español y que por su extrema sensibilidad, por supuesto, como artista y poeta, se consideraba prácticamente gay, por mencionar alguna palabra. Y todo el podcast lo que hace es explicar cómo la cultura española es de un exacerbado machismo, y que por supuesto en este país, en esa época, también reinaba, ¿no? La historia misma lo cuenta, su merced menciona algunos nombres.
pero desafortunadamente el papel de la mujer casi que pasa de agache en lo que es esa campaña libertadora, cosa que no pasa históricamente a nivel mundial cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres, por esa necesidad y falta de hombres, prácticamente empiezan a incorporar ya otro tipo de oficios y empiezan también como género a tomar un estatus social que en nuestro país desafortunadamente todavía no lo hemos entendido. No es lo mismo para un hombre poder salir en este país y circular, sea de turismo o por búsqueda de conocimiento y demás, que una mujer salir a las calles o entrarse a las zonas rurales sin correr el riesgo de que sea agredida física, sexualmente o incluso que pierda su vida. Entonces creo que sí hace falta reivindicar ese papel de la mujer en lo que fue esa batalla libertadora, porque si bien es cierto hay unos nombres de referencia y que en Paipa sucede eso, ¿no? Creo que es en el Pantano de Vargas donde se dan cuenta que hay una mujer en las tropas porque es herida y tienen que quitarle prácticamente las vestiduras para mirar qué pasa, y se dan cuenta que hay una mujer en el campo de batalla porque no las permitían. Sin embargo, siempre han estado ahí luchando, y pues yo creo que el epicentro, o por lo menos a través de estos nombres, tener nosotros la claridad también para ser capaces de reivindicar lo que es el género como tal, y sin irnos tampoco al otro extremo que hace poco lo veíamos del tema del feminismo como tal, que es prácticamente el rechazo de uno y otro. Creo que hay que buscar un equilibrio, un balance, y como hombres pues estamos también en la responsabilidad de empezar a escudriñar y reconocer también ese papel de las mujeres, no solamente en la historia, sino obviamente en la contemporaneidad. Importante esos conceptos, vean, nos saca un poco del contexto general para que entendamos que la mujer pues ha sido y será por siempre pues el motor de toda nuestra historia dentro y lo que tiene que ver con la batalla. Bueno, efectivamente, profe, ahora que estamos hablando de los personajes que estuvieron participando en la batalla del Pantano Vargas, pues hagamos mención también a los lanceros, al capitán Julián Mellao, que era venezolano, al capitán Valentín García, que era venezolano, al capitán Miguel Lara, que era colombiano, no sé si era del municipio de Toca, profe, al capitán Domingo Somos descendientes de Mirabal, que era venezolano, al capitán Celedonio Sánchez, que era colombiano. Igualmente hagamos referencia al teniente José de la Cruz Paredes, él era de origen venezolano, al teniente Rosso Sánchez, colombiano, y al teniente Pablo Matute, que era colombiano. Personajes que participaron, era un viernes, ¿no, profe? A propósito, un viernes 25 de julio, pero en el año 1819, es decir, hace 206 años, Fabio, precisamente ya se estaba iniciando la batalla, aunque la batalla pues concluyó ya cuando caía precisamente el telón cuando entraba el telón de la noche, profe. Bueno, Fabio, entonces usted nos da también una breve reseña de su óptica como conocedor del tema, de la importancia de la participación de la mujer en la campaña libertadora. Y qué bonito las palabras del doctor Carlitos cuando nos dice es que pues eso fue importante, pero históricamente la mujer ha sido vital en el desarrollo de la humanidad. Gracias, Euclides. A un episodio muy lindo en el general Bolívar pasa revista a las filas. La presencia de mujeres estaba prohibida en el ejército, y de pronto se descubre ante él una mujer y presenta armas y él le pregunta, ¿y usted? Dice, Juana Bejar, comandante, sargento primero de caballería. O sea, una revelación similar a la de Simona Maya, era una mujer. Y usted dice, no, Juana Bejar, sargento primero de caballería. Que además una mujer en ascenso, ¿no? Como corresponde. Yo estuve, Carlitos, en el sitio de Socha Viejo. Estuve en el 2016. Y era como junio del 2016. Y no le miento, yo pude sentir y oír las campanas del templo doctrinero de Sochaviejo, ¿sí? Y ver el brillo incierto de las bayonetas de un ejército en retirada que subía por la colina hacia el lugar donde estábamos. ¿Cuántos años ha? Los caballos se habían perdido, el ganado también, o sea, eran sus provisiones de boca. Los caballos se habían perdido con petrechos, y detrás de ellos, porque esa es la norma, venían las Juanas, a quienes yo describo, esas mujeres extraordinarias que estaban cumpliendo una cita a ciegas con la historia,
Entonces, el valor es muy difícil hoy evaluar, o de hecho en alguna medida lo estamos haciendo de una manera precaria, debo decirlo, porque es que esa postura de machismo siempre a mí desde niño me pareció inaceptable. Entonces, una de las reivindicaciones que tenemos que hacer hoy, y ya lo dijo Gabriel García Márquez, los hombres tuvimos una oportunidad de 10.000 años y no la aprovechamos. Es el tiempo de ellas. Y ahí tenemos que estar también a la retaguardia, esta vez, en aras de esa reivindicación de la mujer, a partir del ejemplo de no solo las Juanas, también las Adelitas en México también, bueno, siempre han estado ahí. Son las heroínas de toda esta gesta. Más o menos es lo que yo tendría que decir. A mí el tema definitivamente me conmueve. Y hay un libro que recomiendo de la doctora Luz de Ocampo, Las Juanas. Ahí está, es un libro precioso, es casi un atlas ilustrado, es muy bello. Y ahí es donde podemos... Y adhiero a las palabras de Adolfo con relación a los 14 lanceros. Esos son nombres que son palabras mayores. Me gustaría, de pronto, si hay el tiempo, volver a escuchar esos nombres, Adolfo. Efectivamente, Fabio. Bueno, continuamos aquí Tras la huella de la historia, hoy en el Pantano de Vargas. Alexandra Vega nos envía esta información. Creo que Alexandra nos sigue de territorio argentino. Ella dice, a ver, Fabio, a este comentario: un anfiteatro y una exposición permanente sería muy interesante. Gracias por compartirnos las imágenes de la parte natural del Pantano de Vargas. Alejandro Monroy, la batalla del Pantano de Vargas fue la batalla más importante de la campaña de Libertadora. Son, entre otros, los mensajes, ya dábamos cuenta del mensaje del doctor Mesías Corredor desde la capital del departamento de Boyacá. Igualmente nos sigue a esta hora de la mañana la señora Diana Lache, lo mismo que la señora María del Rosario Bella, allí en el centro de la capital turística del departamento de Boyacá. Tras la huella de la historia, hoy aquí en el Pantano de Vargas, profe. Sí, señor, pues, don Rafa, pues una vez más agradecerle. Cuénteme un poquito de los servicios que tiene aquí el restaurante y el hotel, don Rafa. Sí, la verdad, acá en el restaurante tenemos los servicios, lo que es el hospedaje del turismo, y lo mismo el restaurante, trabajamos con el servicio de la carta y con un menú especial para los eventos. Viene mucho turismo y realmente ya el turismo que viene se atiende muy bien, pero verdad que es tristeza de nuestras épocas que ya no las vemos. Por ejemplo, como la Casa de las 6 Ventanas, que es una casa que se le mostraba a todo el turismo. Ya ahorita esa casa no existe, ya está terminada. En la época había unas casas muy bonitas, como 12, 14 casas, todas en adobe, pintadas en blanco y verde, lo que era madera verde, todo era una fachada, y el piso era en tierra, no había pañetes, y había unas familias muy bonitas, que eran unas familias muy unidas, trabajaban con la comunidad, y lo mismo, los 25 de julio en esa época era mucho bonito. Se unían todos nuestros viejos antiguos, desde el 23 hasta el 26, se reunían por las noches a echar cuentos, a tomar su guaro, su chichita, que en esa época era chicha. Había una chichería. Y tomaban, y felices, y se comprendían, y realmente era una historia muy bonita del Pantano de Vargas. En esa época que yo me conozco todavía había pantanos. Pantanos, siempre había unos grandes que todavía alcanzábamos a cruzar en botes de acá a Caños. Solamente había la carretera, la que viene de Paipa aquí al Pantano de Vargas, eso era en herraduras, a pie y a caballo. Se sacaba mucho a comida para Paipa, para el Vitama, sitios muy bonitos y gente muy buena. Y en ese momento también había un monumento muy bonito que era el monumento de Juan José Rondón. Era un monumento, la Reina Victoria, y era cercado en cuadro con astas. Era muy bonito y había unas gradas por la parte de arriba hasta abajo, hasta el frente de la plazoleta. Y había una entrada como histórica.
que eso ya no existe. Y había un parque muy bonito dentro del monumento y había un jardinero que lo trabajaba muy bien y era un jardín muy bonito. Esos sitios que me conozco me acuerdo. Gracias. Gracias, don Rafael. Bueno, vamos a entrar en la parte final de este espacio desde el Pantano de Vargas y les propongo a nuestros invitados que hablemos de grandes personajes que marcaron la historia, como es Inocencio Chinca y Jaime Ruk. Pero antes, mensajes de interés. Bueno, profe, es que aquí me están preguntando por Juan José Rondón, porque alguien dice que por qué le colocaron al parque Jaime Ruk de la ciudad de Paipa el parque Jaime Ruk. Entonces también quieren escuchar algo de la historia de Jaime Ruk y de Juan José Rondón. Estaba buscando, profe, precisamente Juan José Rondón nació en el año 1790 en Guárico, Venezuela. Y pues hizo parte también del grupo del Libertador Simón Bolívar. Entonces, estas dos inquietudes de Jaime Ruk y de Juan José Rondón que nos preguntan, oyentes que a esta hora nos siguen esta comunicación, este mensaje viene desde la ciudad de Uitama, profe. Sí, señor. Entonces son tres personajes que entonces vamos a hablar en general. Los tres invitados nos van a hablar de esos tres personajes, que es Inocencio Chinca, Jaime Ruk y Juan José Rondón. Empezamos por el nariñense, que poco querían, dijo Carlitos, a mi general Bolívar, don Francisco. El embajador de Samaniego en Paipa, ¿no? Don Francisco Barra Montenegro. Claro que sí, de todas maneras, pues para responderle a Carlitos, nosotros los nariñenses no tenemos por qué querer a Simón Bolívar. La masacre del 24 de diciembre de 1822 fue una masacre. Entonces, por eso nosotros, pues, reconocemos algunas cosas, pero no. Lo tenemos ahí quietico, sí, señor. Mire, Inocencio Chinca fue un llanero, hizo parte de los 14 lanceros, nació en Tame. Y realmente él fue el que tomó la iniciativa cuando José nos dijo, se nos pierde la batalla, y arranquemos. Y él arrancó y se fueron los 14 lanceros. Él fue herido y luego murió a los 3 días en Tibasosa. Sí, señor. Bueno, pero entonces, Carlitos, vamos a hablar de eso. No nos podemos dejar. Vamos entonces con Fabio, que tiene ya otro personaje de esos tres que hemos enunciado en este espacio desde el Pantano de Vargas. Ocurre una anécdota de Euclides, y es que uno de nuestros exalcaldes, contado por él mismo, hacía ante el embajador de Gran Bretaña una exaltación de Jaime Ruk, pues, y a su vez toma él el micrófono, el embajador, y como gran cosa le dice, pues es que para nosotros, para ustedes puede ser un héroe, pero para nosotros definitivamente era un mercenario y era medio vago el man. Pero claro, no le quita el mérito, desde luego. Una cosa es el momento, otra cosa es el entorno de su propia vida, que es diferente. Para mí es un prócer, de hecho, de la independencia. No lo era para el embajador británico, y de pronto no alcanzan las palabras para hacer esa descripción exaltada que el exalcalde hizo en su momento de Jaime Ruk. Yo pienso que eso puede ser objeto de un acuerdo, ¿no? Pongamos Avenida Jaime Ruk y Parque Juan José Rondón. Sí, es muy sencillo, o sea, lo podemos desde ya empezar a redactar si ustedes quieren. Es una cosa. Pero hay dos personajes en la historia de Euclides. Uno, que se aparta de la norma, o sea, por la desobediencia de vida, si se quiere. El término militar es obediencia de vida, en este caso no. Que fue José Antonio Páez, tipo maravilloso, de un ánimo arriscado, y le dijo al Libertador, ¿sabe qué? A mí no me joda con su nueva granada, a mí límpiame esta vaina, y en 1818 fue la gran entonces ahí asume que era un militar bisoño, Francisco de Paula, asume entonces ya y reemplaza a Páez. Yo hubiera querido en esa marcha que se hizo y que pasó por aquí, venir así infiltrado, ¿sí entiendes? Vestido como él y todo. Cuando esa marcha extraordinaria que se hizo de caballos y esto que pasó por aquí, hace unos años, y no sé, Rafael me recuerda, cuando vino esa que vinieron por todos los hicieron el recorrido, la campaña libertadora. La ruta libertadora. A mí me hubiera gustado venir de Páez, todo descamisado, como era el general José Antonio Páez. Y una mujer extraordinaria, Euclides, y ya para terminar mi intervención, hombre, Manuela Sáenz Aispuro, en uno de sus diarios dice allá desde Barbahoyo, en Ecuador, describe al Libertador:
Los dos escogimos el más duro de los caminos, porque además del amor, nuestra campaña se vio invadida por toda suerte de noticias: guerra, traición, partidos políticos y la distancia que no perdonó jamás nuestra intimidad. Juntos soportamos el allanamiento de nuestras vidas. Hicimos un pacto de respeto a las ideas ajenas, muy por encima del respeto que debió darse a las nuestras. ¿Qué fue de nuestra dignidad?, pregunta Manuel al Libertador. ¿A qué mujer cabe todo esto? Dejo aquí porque tengo visita, horror de letra. Esto lo recopila Carlos Saa, y me gustan mucho las palabras de Anzoátegui, que fue el Bolívar que yo vi en San Pedro Alejandrino. Lo vio alejarse con una resabiada congoja en lo hondo suyo, para lo cual no supo hallar explicación. ¿Acaso pensó? Nunca hubiera podido comprender cómo un hombre de apariencia tan frágil sacase de sí tanto coraje, tanta resolución, tanta paciencia. Y ahí concluyo. El pantano de Vargas, sin lugar a dudas, es la más importante batalla de la campaña Libertador. Eso no tiene duda por donde se le mire. Muchísimas gracias. Sin duda que este tipo digamos, de análisis, hoy pues creemos que estamos haciendo la tarea para no olvidar la historia. Pero entonces ya nos falta, Carlitos, que nos vas a hablar de esos tres personajes y su importancia en la historia. Pero antes, mensajes de interés. Bueno, profe, es que Fabio me estaba comentando aquí en el micrófono que por favor recordáramos el nombre de los 14 lanceros, pero igualmente hay un mensaje desde la capital del departamento de acá, de la señora Vilma Castro, que nos pide igualmente que recordemos el nombre de los 14 lanceros. Pues se trataba precisamente del coronel, los lanceros que acompañaron precisamente al coronel Juan José Rondón fueron Juan Mellao, Domingo Mirabal, Celedonio Sánchez y Cruz Paredes. Ellos eran venezolanos. Estaban los hermanos Bonifacio y Saturnino Gutiérrez, que eran de origen santanderiano, ¿no? Y los lanceros, los llaneros, mejor Miguel Lara, no era de Toca, eran llaneros, Miguel Lara, Rosso Sánchez y Pablo Matute. Pedro Lancheros, los hermanos Miguel y Pablo Segovia, pero me faltaría uno, aquí estaba contando, tengo dos, entonces alguien podría colaborarnos, ayudarnos con este tema. Reitero entonces, los 14 lanceros: Juan Mellao, Domingo Mirabal, Celedonio Sánchez, Cruz Paredes de Venezuela, los hermanos Bonifacio y Saturnino Gutiérrez de Santander, y los llaneros Miguel Lara, Rosso Sánchez, Pablo Matute, Pedro Lancheros, los hermanos Miguel y Pablo Segovia, profe. Sí, señor, entonces, Inocencio Chincá, claro, ahí está. Era Inocencio Chincá, sí, nos dice él venía don Francisco, del grupo. ¿No? Sí, señor, es que ellos incluso dicen que no eran solo los 14, sino eran más. Pero bueno, entonces ya estaremos reiterando los nombres de los 14. Carlito, entonces hagamos esa remembranza de la importancia de esos próceres. Y lo que decía, al que preguntaba el oyente, pues habrá que buscar en la historia, como dice Fabio, de por quién, en gobierno de quién se hizo. Fue durante un proyecto de acuerdo para decir, porque en Paipa la avenida Inocencio Chincá está Juan José Rondón y está también eso. Entonces yo creo que es cuestiones de mecánica y de alguna manera reconocer la historia, Carlitos, en ese caso. Sí, profe Euclides, yo creo que ya para ir cerrando también, efectivamente, Manuelita Sáenz, por ejemplo, es clara, una referencia clara de cómo pasa solamente como la amante de Bolívar, y prácticamente era una mujer que no solo inspiraba, sino que también tenía una concepción clara de qué se estaba buscando tras de todas esas escaramuzas y lo que finalmente se viene logrando acá en el departamento de Boyacá, en Pantano de Vargas y en el puente de Boyacá. Por otra parte, respecto a Inocencio Chincá, Juan José Rondón, Jaime Roux, más allá de, que sean mercenarios y demás que persigan otras cosas, porque de Páez y había también otro equipo de ejércitos llaneros que buscaban también dentro de todo ese desorden otro tipo de intereses, es también mirar cómo esas peleas previas que se daban con la geografía ayudaron a que esto se consumara, ¿no? Cuando a Bolívar se le ocurre pasarse allí por el páramo de Pisba, y además con unos llaneros que jamás habían salido de su entorno, ni siquiera tenían la vestimenta, pues qué mejor preparación para los sobrevivientes de poder llegar acá. Yo siempre he dicho,
después de que uno haya podido pasar ese páramo prácticamente desnudo y llega acá y alguien se le enfrenta, pues uno siempre va a aspirar a seguir ganando, porque si ya sobrevivió a eso, pues esto es simplemente un detalle de menor valía. Entonces creo que por eso los llaneros toman como ese referente tan importante, y el día de hoy creo que se va a hacer un concierto también de integración con música llanera y todo eso, para tener también esa referencia. Y afortunadamente nosotros estamos ubicados en el territorio, pero fue una idea que llegó a muchas personas, incluso externas a nuestro país, los ingleses, que de alguna manera buscando, no sé si la fama, si el dinero o la gloria misma, que la consiguieron también de alguna manera, llegan y hacen parte fundamental para poder nosotros obtener lo que es la victoria del Pantano de Vargas. Los llaneros en esa medida, después de haber pasado ese obstáculo tan grande del páramo de Pisba, pues simplemente ya no tenían nada más que perder, y son los que se convierten en los héroes y que dan su vida. Inocencio Chincada prácticamente muere en Tibasosa batallando, y Rondón sin más, no, yo voy adelante, aquí tengo unos amigos que vienen conmigo de lejos y ya nos tocó pasar lo más difícil, no vamos a dejar que esto se acabe así como así, y por eso empieza todo ese coraje a darse, y prácticamente logramos obtener esa victoria en cabeza, por supuesto, de General Bolívar, pero toda esta gente que venía ya muy convencida de lograr lo que querían, pues nos dan el triunfo en el Pantano de Vargas. Sí, señor, estamos cerrando el espacio. Vamos entonces, cada uno de los invitados nos va a dar un mensaje final, un mensaje donde pues podamos resumir en pocas palabras la importancia de este evento, de esta batalla que estamos hoy celebrando, y que en Radio La Paz le seguimos la huella. Pero antes, otros mensajes de no menor importancia. Bueno, profe, pero entonces hay que continuar dándole el crédito precisamente a ese sitio maravilloso, extraordinario. Qué panorama tan bonito, don Rafael. Gracias por habernos invitado aquí al restaurante El Cangrejo, ¿no? Aquí encontramos desayunos, un desayuno ejecutivo muy barato, al alcance de todos los bolsillos, diría un gran amigo, a esta hora de la mañana. Mire que, don CPJ, le vamos a robar unos segunditos porque continúan llegando mensajes de diferentes regiones de la geografía colombiana. Ingrid Marcela García Niño nos dice: qué bueno reconocer estos triunfos, hay que reconocer el importante papel de la mujer en lo que tiene que ver con la parte, incluso en la parte emocional. Hay un oyente desde la capital colombiana, Fabio, esta pregunta va para ti. Dice: discúlpeme por la insistencia, una pregunta para Fabio Sandoval. Que nos hable, por favor, un poquito de la vida, de la obra, de los milagros del doctor Rafael Bernal Jiménez, que fue un hombre que aportó pues bastantes cosas a la historia de la capital turística del departamento de acá. No sé, Fabio, si de pronto podamos responder esta inquietud que nos presenta precisamente Luis Ángel Ochoa Echeverría desde la capital del país. De ninguna manera, no es ninguna molestia, doctor Luis Ángel, lo hacemos con muchísimo cariño, y aquí está la respuesta de la persona que sabe pues del tema de la vida, reitero, de la obra de milagros de Rafael Bernal Jiménez. Fabio. Primero, agradecer la hospitalidad de Rafaelito, de este hermoso lugar. Segundo, agradecer al oyente el interés que ha manifestado por esta mesa. Rafael Bernal Jiménez es uno de los paipanos que estamos en mora de hacer un reconocimiento. Eminente sociólogo, lo he seguido de cerca, fue muy amigo de mi abuelo, fue concejal de Paipa, un académico en toda la línea. Podemos conocer la vida, la obra, ahora está por verse los milagros, porque él dejó sentadas las bases de una nueva sociedad con su obra maravillosa. Entonces, Rafael Bernal Jiménez, hay que hacer un homenaje a él. De paso, cordialmente invitado para cuando sucede, Adolfo, montemos los contactos para el momento en que eso ocurra. Miguel Santamaría Dávila, un sacerdote universal, otro homenaje. A Diego Montaña Cuellar. Tenemos una serie de pendientes ahí, a las que a nuestro oyente en su momento invitaremos. Bien, me preguntabas algo sobre... cometí un error. Cuando dije O'Higgins, no, es Oleari realmente. Es Florencio Oleari, fue el cronista de la batalla, no O'Higgins. Hecha esa salvedad, pues, Adolfo, no sé, había algo dentro de la pregunta. Rafael Bernal Jiménez. Insisto, Rafael Bernal Jiménez, conocemos su vida y su obra y están por verse sus milagros, porque dejó sentadas las bases de una sociedad nueva. Bueno, profe, permítame también darle crédito al profe Anselmo Coronado, que hasta ahora en la mañana nos sigue allí en la parte central del municipio de Paipa. Dice el profe Anselmo:
Buen día, felicitaciones a Radio La Paz por el homenaje a la batalla del Pantano de Vargas. Para la celebración del sesquicentenario se construyó la avenida hoy llamada Libertadores. Sin embargo, el nombre inicial era Inocencio Chincá. No sé por qué, dice el propio Anselmo, no sé por qué le cambiaron el nombre a este sitio, a este lugar histórico, ¿no? Entonces inicialmente se llamaba Avenida Inocencio Chincá, ahora se llama Avenida Los Libertadores, profe. Sí, señor, esa era la vía que conocemos de frente al antiguo terminal, esa doble que fue la primera avenida que hubo ahí, se llamaba efectivamente Inocencio Chincá. Pues vamos cerrando, lamentablemente el tiempo es inexorable, entonces don Francisco, su mensaje para todos los oyentes, no sin antes agradecer la gentileza de ustedes que han venido a acompañar este espacio. Un saludo para Álvaro Giratabáez, para Silvio Burgos, para Paula Burgos, para Rodrigo Molina Suárez, para Marta Olmos, Adolfo Barrera, Orlando Ortiz y para todo el grupo de Radio La Paz que han seguido la huella y que nos han respaldado en estos proyectos. Entonces, don Francisco, vamos cerrando su mensaje y ya estamos con don Rafael, que también llega. Bueno, empezamos por don Rafael, el dueño de casa. Don Rafael, pues gracias por habernos permitido estar aquí desde este bello lugar y su mensaje entonces de cierre de este espacio. Sí, señor, de verdad que estoy orgulloso con ustedes. Bienvenidos aquí al restaurante Hotel El Cangrejo. Verdad que son cositas que uno recuerda de la comunidad del Pantano de Vargas y cómo fue la historia de esa época. Entonces, realmente, qué bonito que uno recuerde todas esas cositas y verdad que acá bien recibidos todos ustedes que nos acompañaron en este momento de la entrevista aquí dentro del Hotel El Cangrejo y gracias, mire que aquí llega mucho turismo y mucha cantidad de gente que tenemos nosotros la voluntad de atenderlos muy bien. Ojalá entre todos nosotros aspiremos y pidamos el arreglo de esa casa de las 6 ventanas, que es una casa muy bonita, cuando eso no se va a poder, pero ojalá fuera. Gracias. Gracias, don Rafael, muy amable. Y don Francisco Ibarra también tiene su mensaje de cierre de este espacio tras la huella de la historia hoy desde el Pantano de Vargas. Don Francisco, le reitero mi gratitud, gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias, profe, y también un agradecimiento y un saludo a todos los oyentes de Radio La Paz. Quiero reconocer a una persona que se llama José Manuel Espinosa. ¿Quién fue José Manuel Espinosa en la batalla del Pantano de Vargas? En la batalla que tuvo. Era el que registraba lo que se hacía con sus dibujos. Se registraba lo que se hacía en las batallas, no había cámara, absolutamente. Y él hacía los dibujos, José María Espinosa, bogotano. Gracias a él se conocen previamente muchas cosas que realmente no se podía registrar, pero con su lápiz, y por eso a él se lo considera como el pionero de la caricatura. Fue el maestro de Fabio Sandoval en esa materia. Exactamente. Y para cerrar, hay que reconocer a dos nariñenses, miren, dos mujeres nariñenses precisamente que tuvieron la valentía de hacer lo que se conoció como la Insurrección del Sur, en Guaitarilla, departamento de Nariño, a las mujeres Francisca Aucú y Manuela Cumbal. En 1800 ellas hicieron un levantamiento de insurrección frente a los realistas. Bueno, vamos a ir cerrando, entonces vamos de aquí para allá. Entonces, Carlitos, gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos de su apretada agenda y ya lo estaremos invitando porque él es el coordinador general del FIC de la ciudad de Tunja. Carlitos, una vez más, gracias por su tiempo, gracias por su conocimiento y por compartirlo con todo el mundo a través de la página de Facebook Live de Radio La Paz. Gracias, profe, a su merced por la invitación, y yo creo que para concluir es eso, ¿no? Lo que hace la historia con nosotros al tenerla como referencia, obviamente es indicarnos el camino a seguir, ¿no? Siendo conscientes de todas las falencias que tenemos, creo que cada uno está en actitud y posibilidad también de aportar. A propósito de Rafael Bernal Jiménez, que así se llama la Biblioteca del Pantano de Vargas, en alguna ocasión llegué a buscar un libro del autor, Paipano, no habían libros. Las cosas de la vida hicieron que me acercara a la hija de él, Rafael Bernal Jiménez, quien me dijo, tengo libros de mi papá. Yo pues,
mujer, bienvenidos, y se pudieron consignar para que la gente sepa que fue un precursor también de lo que es la educación prácticamente en nuestro departamento y en el país, porque al lado de Orlando Falsborda ayudaron también a estructurar toda la escuela de sociología y también a poner los ojos en el proceso de lo que es la educación para poder tener también un desarrollo social más fuerte. Entonces creo que sería ese el mensaje, ser muy consciente. Hay muchas falencias, pero todos estamos en posibilidad y en capacidad también de aportar a dar soluciones. Bueno, y vamos entonces con Fabio a cerrar, y ya nuestro director prepara el cierre de este espacio, no sin antes agradecerle a don Rafael y a toda la audiencia que ha estado con nosotros. Fabio, sabemos de su agenda muy apretada, y qué interesante conocer el ancestro, porque usted es un excelente caricaturista, hoy está como en periodo de stand-by, pero se le admira y se conoció en el mundo a través de Letras. Fabio, gracias por haber compartido con nosotros su experticio y su conocimiento. Gracias, Euclid. Lo de agenda apretada es un poco relativo. Francamente, después de esto, tienen ustedes que buscarme qué hacer. Ahora, hablando de artes y artistas, no se nos olvide el cuadro, el óleo de José María Cano, 1931, El Paso de Pisba. Es uno de los cuadros dramáticos, hermosos y muy significativos de ese momento. Fue hecho hasta 1931 y recrea perfectamente el momento. Y lo otro es definitivamente que estos ejercicios, lo único que me ayuda a concluir es que, hombre, tenemos que librar nuevas batallas. Los paipanos tenemos que librar nuevas batallas. Y aquí la importancia y el significado de este lugar histórico y de la reunión de hoy. Concluyo de ese modo. Adolfito, entonces te doy paso. Bueno, Fabio, gracias de verdad por acompañarnos a esta hora de la mañana. Nuevamente el agradecimiento para los propietarios del restaurante El Cangrejo. Hay que recordar los platos que podremos disfrutar aquí en este sitio. Por ejemplo, está el pollo a la plancha, el medallón de pollo, el churrasco a la plancha, está el bistec a caballo. En lo que tiene que ver con los pescados, podemos disfrutar de la trucha a la plancha, de la trucha al ajillo, de la trucha a la vargueña. Ya precisamente el señor Vázquez nos estará comentando y nos estará participando de este exquisito plato. Vamos también despidiéndonos de información con el fondo maravilloso de este sitio del Pantano de Vargas, donde reiteramos hace 206 años se cumplió la batalla del Pantano de Vargas. Luz Dari Rodríguez, un saludo a Carlitos, escucharlo es extraordinario. Entonces, de Luz Dari Rodríguez para Carlos, para nuestro coordinador del Festival Internacional de la Cultura Campesina. Anselmo Coronado, bueno, ya damos cuenta precisamente de su mensaje, igualmente de la señora Diana Carolina Lache, allí en la capital turística del departamento de Boyacá. Nuestro próximo programa, profe, será en 8 días, lo estaremos realizando, desarrollando desde la institución educativa Fray Arturo Ayala. En 15 días estaremos visitando el municipio de Sotaquirá. Estaremos allí en el parque principal, en el Parque Corceles de la Libertad. Nos preparamos porque hay más información desde la capital colombiana con Diego Armando Robles Hernández. En la capital del departamento estará don Víctor Sánchez, en la ciudad de Sogamoso, don Mauricio Alexandro Pineda Cristiano. De verdad, una vez más, gracias a nuestros amigos del restaurante El Cangrejo, gracias a la comunidad del Pantano de Vargas, invitarlos porque hoy habrá una programación especial que incluye el tradicional desfile militar y en las horas de la tarde, doctor Carlito, no sé si tengamos el nombre de pronto por ahí a la mano de los artistas que van a acompañar bueno, estará entre otros, estará Walter Silva, mi querido Antonio Leguízamo, aquí en la platea del histórico Pantano de Vargas. Don CPJ, regresamos al máster. De verdad, gracias, mil gracias, un excelente día para todos.